Minutos, María Elena Núñez. Gracias, Julio. Buenos días a todos y a todas. Hoy quiero referirme a lo que es un consumidor inteligente en todas las áreas y a preservar el derecho que tenemos como ciudadanos, como dominicanos y dominicanas, de escoger a las personas que entendemos que son las más capacitadas para dirigir los destinos de nuestra nación, ya que estamos cerca de un año más o menos de las próximas elecciones. Y esto a propósito de las declaraciones de Quirino. Uno se pregunta cuando ve todo esto, bueno, lo primero, de lo explicado la semana pasada en torno a la decisión que tomó el Sol de la Mañana, confirmar que somos un equipo. Si bien cada uno de nosotros tiene planteamientos a nivel individual, como equipo somos corresponsables de las decisiones que se tomen. Yo confío en las personas que dirigen esta emisora, la persona que dirige este programa y los miembros del equipo. Y por eso soy corresponsable de las decisiones que se toman. Yo creo que cada periodista en un momento dado ha tomado la decisión de no publicar algo, de no transmitir algo. A mí particularmente me ocurrió trabajando en cadena de noticias, en una etapa anterior de cadena de noticias. Fui con Fernando Hasbún como director, el abogado, visitamos previamente los padres para planificar una entrevista con Mario José Redondo Llenas. Yo fui a la cárcel y luego de 1 hora y pico de hablar con él sobre los temas que plantearíamos en la entrevista, yo responsablemente le dije a Fernando Hasbún, yo no hago esta entrevista, porque la brillantez, la inteligencia, los planteamientos convincentes de Mario José Redondo Llenas, yo creo que iban a calar en el público. Y días después se iba a conocer uno de los recursos a propósito de ese caso, y yo decía, ¿con qué remordimiento de conciencia yo voy a vivir si producto de esta entrevista se es más flexible con esta persona? Muchos dicen que los psicópatas son brillantes, inteligentísimos, y la verdad que él a mí me impresionó. Yo decía, imagínense transmitir esa entrevista. Hice bien, hice mal, hice lo que entendí que era lo mejor. Ahora, si se repite la situación, creo que actuaría igual. Uno puede equivocarse en un momento dado, pero trabaja con responsabilidad. Y yo entiendo que en ese caso mi responsabilidad fue evitar que se tomara una decisión por convencimientos que lograra este joven por su inteligencia y su brillantez. Entonces, ya sobre el caso de Quirino, Julio y Víctor explicaron bastante la semana pasada. Entonces, ¿cuál es mi inquietud y de qué hablo hoy? ¿Puede Quirino incidir en el futuro político inmediato? O sea, un narcotraficante acusado, condenado, que ha cumplido con años de prisión, cerca de 10 en los Estados Unidos, va a incidir en cuál puede ser el candidato o no, cuál puede ser el presidente. Yo creo que no. Yo creo que un hombre que ha generado tanto mal en términos de las muertes, esa actividad ilícita a la que se dedicaba Quirino, ¿cuántas muertes produjo? ¿Cuántas familias destruidas por la corrupción que envolvió? ¿Cuántas familias destruidas por jóvenes adictos por esa cocaína, por esas drogas que él distribuía? Entonces, ¿va a ser Quirino que va a influir en mí para yo inclinarme por uno u otro precandidato? Yo digo que no. ¿Puede Quirino hablar de manera independiente, sin el apoyo de los Estados Unidos, tratándose de estando en ese programa? Creo que no. Pero entonces, ¿por qué Estados Unidos? Nosotros como país, República Dominicana y Estados Unidos, no tenemos un acuerdo de extradición. Es cierto que se trabajó con el anterior, recientemente se actualizó, pero no hay un acuerdo de cooperación. Se supone que si República Dominicana firma la extradición de un acusado, de un narcotraficante acusado, posteriormente condenado, este narcotraficante ofrece información, se supone en un acuerdo de colaboración entre dos países amigos y que colaboran en la lucha contra el narcotráfico, que esa información debe pasar de estado a estado, no a través del narcotraficante hablando en los medios de comunicación. Entonces,
sea esto una iniciativa de Quirino, ya Julio explicaba y a mí me convence su planteamiento de que él no representa el narcotráfico transnacional, sea que está los Estados Unidos detrás, ni Quirino ni Estados Unidos va a determinar lo que nosotros como ciudadanos dominicanos queremos para las próximas elecciones. Eso es el primer punto. Ahora, esto es válido, y ahora llega Melton, déjame agilizar, tanto para Leonel como para Hipólito. Yo no puedo decir, no, Quirino no tiene autoridad para hablar y acusar a Leonel. Pero en el caso de Hipólito sí, no tiene autoridad ni con Leonel, ni con Hipólito, ni con nadie. No tiene autoridad para hablar en este sentido. Habló con las autoridades y ya las autoridades que le den el uso adecuado a esta información, pero él en los medios no. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, ya que su abogado o exabogado, Balcácer, dijo que él tiene planes de venir a la República Dominicana en marzo. Y Víctor nos decía cómo él se comunicó con Nuria y quería comunicarse con Consuelo Despradel. O sea, él, por lo menos hasta la semana pasada, tenía planes de seguir con estas denuncias. Entonces yo creo que así también como uno no puede con las encuestas, si favorecen al candidato de mi preferencia, la encuesta es válida y buena, pero si no. La encuesta o es buena o es profesional o no lo es, independientemente de los resultados. O puede ser buena y uno tener algunas objeciones como se ha planteado aquí en El Sol de la Mañana. Pero creo que Quirino no tiene autoridad para hablar. Siéntese, señor Melton, pase usted, después de usted. Sí, claro. No tiene autoridad para hablar. ¿Eso quiere decir que lo que él dice es verdad o no? Bueno, yo creo que ahí están los hechos. Más que las palabras de los hechos. ¿Qué ocurrió con relación a Quirino durante ese gobierno de Hipólito Mejía del 2000 al 2004? ¿Y qué ocurrió en los gobiernos de PLDistas de Leonel Fernández? ¿Quién firmó la extradición? Y en cuanto a estas informaciones también es muy importante que nosotros desde en principio estamos en una etapa de consumo responsable, de consumo inteligente. No podemos dar como bueno y válido cualquier información porque aparezca en las redes o inclusive en algunos periódicos, porque hay intereses que se mueven y muchas veces no se confirman las informaciones. Entonces, esas fotos que aparece, que si él juramentándose, que si la pista, o sea, es importante que uno, como consumidor de los medios, lo confirme. ¿Que da más trabajo? Sí, como da más trabajo ahora ir a un profesional de la salud o un profesional del derecho, uno tiene que convertirse en cliente inteligente y buscar, averiguar el pedigrí, ¿verdad? La trayectoria de ese profesional. Entonces, no tiene autoridad para hablar, no es válido ni para el caso de Hipólito ni de Leonel, y uno tiene que verificar las informaciones que se dan. Y por otro lado, se habla mucho de que esto afecta a Leonel Fernández, pero ¿afecta a Leonel Fernández solo o afecta al PLD? Yo creo que al PLD. Porque, según él, el dinero que dio, lo dio a un candidato que era PLDista y luego un presidente PLDista. Entonces, qué bueno que hubo ese respaldo de miembros, 8 miembros del comité político o miembros del comité político y otras personas. En total eran 8. Qué bueno que hubo este respaldo, esta visita, que se dio a conocer de inmediato, que el propio expresidente Leonel Fernández lo comentó en su cuenta en Twitter y que luego dio las declaraciones en torno a las declaraciones de Quirino. Entonces vamos a esperar en los próximos días a ver si Quirino sigue hablando y vamos a coger entre pinzas las declaraciones de él. Por otro lado, me llama muchísimo la atención esta foto que publica el periódico El Diario Libre en el día de hoy y que salió también en el fin de semana, donde aparecen unos vehículos llenos de agua, prácticamente solo la parte superior de estos vehículos están, así como vemos en pantalla, están fuera del agua. Esto fue una tormenta que hubo en Bávara, hubo que suspender vuelos, hubo casas y propiedades inundadas, muchas llamadas a los organismos de rescate. Entonces nos llama la atención porque aquí no se sintió, pero esto puede ser. Ahora, ¿esta inundación es producto de la fuerte tormenta o hay problemas de drenaje? Esto hay que revisarlo. Porque ustedes saben, por ejemplo, aquí en la ciudad de Santo Domingo, no sé qué ocurre en Santiago, pero aquí en la ciudad de Santo Domingo llueve 1 o 2 horas
y las calles se convierten en ríos. Entonces, un punto turístico, un polo turístico como Bávaro y Punta Cana no se puede dar el lujo de tener serios problemas en el drenaje pluvial. Por eso me hago la pregunta, ¿este tipo de inundación se justifica por el tipo de tormenta que tuvieron, las aguas que cayeron, o hay problema de drenaje pluvial? En el día de hoy, qué bueno que vamos a conversar con directivos de UNATRAFIN. Hay muchas preguntas que uno se hace de toda esta colección de instituciones relacionadas con el transporte. ¿Cuándo va a aparecer una autoridad o del gobierno, un representante del Poder Ejecutivo o un representante de estas instituciones a poner el orden? Poner freno a los asesinatos de choferes, a las amenazas y a los pleitos entre choferes por el control de las rutas, de los corredores, pero también a las amenazas y agresiones, combates con palos a los pasajeros que utilizan determinadas rutas. ¿Cuándo se va a poner fin a esto? Por otro lado, ¿cuándo las autoridades van a hablar claramente sobre el tema del subsidio? Ahora tenemos otra realidad por los nuevos precios del petróleo, entonces se debe mantener este subsidio. ¿Cómo evitar que se le dé un mal uso al subsidio? Y finalmente, ustedes saben cuánto es lo recaudado por 50 sombras de Grey entre jueves y domingo. Esta película logró recaudar y fue número 1 en recaudación, $240 millones, cerca de 80, poco más de 80 millones de dólares en Estados Unidos y en Canadá, y en cerca de 87 mercados en el extranjero, para ellos 158 millones. Y aquí, como ustedes saben, durante varios días ha estado totalmente vendida.